Y hoy con nuestro analista de cabecera, a quien le damos paso en primer lugar, después hablaremos con Rubén Folguera y buscaremos todos los datos, todos los informes respecto a los impuestos que estamos pagando y a esta realidad que nos pinta el gobierno. Pero tengo ya conmigo a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Además, con la satisfacción de tenerte aquí en el estudio, que siempre es mucho más agradable. Muchas gracias. Si no, te llamo por teléfono. Que ya que estás aquí, hombre, sí. Ya que estás, estamos aquí en vivo y en directo, en riguroso directo. Son las 12:20 de la mañana, las 11:20 en Canarias. Y tenemos un asunto importante. El tema del día hoy, Domingo, lo hemos dedicado a este plan que ha lanzado el gobierno contra la pobreza del transporte. Se ha propuesto el presidente del gobierno, pero desde el Ministerio de Transportes, desde el Ministerio de Óscar Puente, poner en marcha un grupo de trabajo que va a implicar nada más y nada menos que a 11 ministerios. También va a tener representante de la presidencia del gobierno directamente, porque se ha dado cuenta este ejecutivo que cada vez hay más gente que tiene que tiene problemas para poder desplazarse a aquellos lugares que les son más habituales, tanto en transporte público como en transporte privado. Entonces esto lo ha calificado de pobreza de transporte y ha dicho que hay que ponerle freno. O sea, el mismo gobierno, Domingo, que presume de que el que cobra el salario mínimo interprofesional es clase media, el mismo que presume de todas las veces que ha subido el salario mínimo interprofesional porque resulta que ahora consigue que todo el mundo pueda acceder a los mejores servicios públicos y a las mejores alternativas de gasto, ahora se da cuenta que buena parte de esa gente que ya considera clase media el gobierno es tan clase media que no se puede pagar el transporte público ni privado. Y mientras en el transporte que está haciendo el gobierno, pues lo que está haciendo es ninguna solución para el transporte público. De hecho, tenemos un transporte público, vamos a decir, mejorable en lo que a Renfe se refiere, y resulta que el transporte privado lo que estamos haciendo es negándole a la gente que pueda comprarse coches diésel, o diciéndole a la gente que no se los compre, subiéndole los impuestos a aquellos usuarios de diésel, porque lo que está planeando el gobierno es subir el diésel a partir del año que viene 10 céntimos por litro, y lo que nos está diciendo es que hay que comprar coches eléctricos, con lo cual está encareciendo el mercado del automóvil mucho más. ¿Tiene sentido esto, todo lo que vemos en este gobierno? Tiene sentido político, pero no económico. Es decir, este gobierno cree, y hasta ahora pues probablemente puede pensar que no le ha funcionado mal desde el punto de vista electoral, que lo que tiene que hacer es lanzar grandes planes, mucho aparato mediático, mucho aparato publicitario y con títulos muy rimbombantes, poco exagerados. Plan contra la pobreza en el transporte. Lo que ocurre es que la pregunta es si ese plan luego es efectivo, si cumple con aquello para lo que el gobierno lo ha diseñado. Y lo cierto es que no, porque yo tampoco creo que sea el objetivo. O sea, yo creo que el objetivo es tenernos unos meses hablando de que el gobierno hace, luego decir este gobierno está trabajando por los que menos tienen. Luego, ¿cómo mides tú si el plan es efectivo o no? Es complicado, ¿no? ¿Qué te vas a poner? ¿A contar el número de usuarios de metro, el número de usuarios de autobús, de cercanías? No tiene mucho sentido. Pero tú puedes decir, estoy haciendo algo porque he convocado una comisión de expertos y, bueno, pues me imagino que a lo largo del año que viene aprobarán alguna subvención, como aquella que aprobaron en su momento para cercanías, esa tarifa plana o incluso la gratuidad de determinado transporte durante unos meses, y entonces dirán que eso es lo que el gobierno ha hecho contra la pobreza en el transporte. Yo creo que desde el punto de vista práctico es poco efectivo, que lo que debería hacer el gobierno es mejorar en las condiciones de vida, mejorar, en realidad no tiene que hacerlo el gobierno, generar las condiciones para que hubiese más riqueza, hubiese más sueldos más elevados, y luego permitir que las personas organicen su vida de acuerdo a sus necesidades. En el caso del transporte, yo estoy muy de acuerdo contigo en que es muy incoherente estar poniendo cada vez más trabas a las personas para que utilicen determinados medios de transporte, especialmente el coche particular, y luego quejarte de que las personas tienen dificultades para desplazarse en los medios que tú has decidido que tienen que utilizar o que no les sirven, porque claro, me imagino que este plan de la pobreza del transporte va a acabar en medidas todas dirigidas o que giren alrededor del transporte público, y este gobierno no se da cuenta de que no todas las personas de España viven dentro de la M30 en Madrid,
tienen la posibilidad de desplazarse en cercanías, que hay muchas circunstancias que te pueden obligar a utilizar otros medios de transporte que el gobierno no solo no facilita, sino que perjudica, dificulta su uso. Vamos a escuchar bueno, pues la opinión que tiene el ministro de Transporte de uno de los transportes públicos del que más orgulloso se sentía hasta ahora, el señor Puente. Mira lo que dice de Renfe. ¿Cuáles son los aspectos que penalizan más a Renfe para no estar más arriba en ese ranking? Fundamentalmente, obtiene un 0 en trenes nocturnos, no tenemos trenes nocturnos en España, obtiene un 0 en conectividad ciclista, tenemos una mala conectividad ciclista y del ferrocarril, y obtiene un 4,8 en experiencia de compra o reserva, la famosa web de Renfe. Fíjense que a mí, siendo el ministro, este 4,8 me parece hasta generoso. Bueno, en este caso sí reconoce que al menos la web no funciona bien. Pero no queda aquí la cosa. Déjame que te ponga otro corte del señor Puente, donde habla, nos da su opinión sobre el vehículo privado. Yo no soy un enemigo del vehículo privado, no me considero un enemigo del vehículo privado. Creo que el automóvil ha aportado cosas importantes a la humanidad, pero lo que sí creo es que la propia racionalidad en el uso del vehículo privado sería el mejor aliado para la pervivencia del vehículo privado a futuro. La racionalidad del uso del vehículo privado, que le falta decir que es dejarlo en casa, porque para eso tenemos un transporte público muy bueno. Ya dijo el presidente, menos Lamborghinis y más transporte público. Sí, a ver, el ministro Puente justo en las últimas semanas, no sé si habrá cambiado de responsable de comunicación o alguna persona en su gabinete, pero parece que ha moderado bastante sus declaraciones y muchas de las cosas que dice son razonablemente sensatas. Otra cosa es si tienen encaje en la política general del gobierno y también si tienen relevancia. Por ejemplo, esto que estaba diciendo al principio de Renfe, de no tenemos trenes nocturnos, conectividad ciclista. Yo no sé si eso tiene un impacto excesivo en el ciudadano medio. O sea, se estaba fijando en cosas que, bueno, pues pueden ser mejorables, sí, pero que son la última de las preocupaciones del ciudadano que utiliza Renfe, o de la gran mayoría. Puede haber algún ciclista al que sí que le preocupe, pero la mayoría pues no es algo muy relevante. Y en esto del transporte privado, pues bueno, por lo menos empieza diciendo que no es enemigo. Intuyo que de los otros 20 y tantos miembros del gobierno, la gran mayoría habrían empezado sus declaraciones diciendo es que hay que acabar con el transporte público, o hay que limitarlo mucho, o hay que poner muchas restricciones. Así que, bueno, vamos a celebrar eso. Pero efectivamente, el ministro Puente tiene problemas mucho más graves que esos que estaba comentando. La red de cercanías. Yo, por ejemplo, si miramos desde Madrid, al final cada uno siempre explicamos lo que más conocemos. Si uno mira la red de transporte público en la Comunidad de Madrid, que es bastante solvente, por cierto, yo siempre lo he dicho, si uno lo compara con cómo funcionan las redes de transporte público en otras grandes regiones urbanas de Europa, pues desde París, Londres, la de Madrid yo creo que es de las que funciona mejor. Y precisamente yo creo que probablemente el que tiene más problemas en los últimos 2 o 3 años es el cercanías, que es el que depende del gobierno. Si uno mira cómo funciona desde la MT, el metro, los autobuses interurbanos, cercanías, yo creo que en Madrid, ya digo, comparándolo con otras grandes ciudades europeas, estamos en una posición medio alta de la tabla, pero si nos baja un poquito la nota probablemente sea por el servicio que depende del gobierno, que es el de cercanías. Entonces, ahí, bueno, pues esperemos que este plan que el gobierno nos anuncia sirva para algo, pero es que yo ahí sí que estoy contigo y me gusta este último corte que has puesto. El plan de transporte debería incluir de forma ineludible el vehículo particular. Incluso para decir, oye, pues vamos a poner alternativas que faciliten el uso de ese vehículo particular, por ejemplo, hasta las cercanías de la ciudad de Madrid, esos aparcamientos que llaman disuasorios, ese tipo de cosas, que luego no existen, o cuando existen, bueno, sí existen, algunos hay, pero que son apenas cubren una mínima parte de la potencial demanda, pero que para muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del conjunto de España y de las grandes ciudades españolas, el transporte individual, el coche particular, no es una alternativa, es la única opción. La única opción, salvo que quieras perder 3 horas. Y esto no es una exageración, yo
cualquiera que nos esté escuchando, ahora que tenemos estos buscadores, en los móviles, que le puedes decir la ruta que quieres hacer, que pongan cualquier ruta entre cualquier pueblo de la periferia de Madrid y un punto, dos, tres puntos dentro de Madrid, uno muy en el centro, otro más en cercanías de la M30 y otro más, por ejemplo, entre M30 y M40, y que vean las diferencias de tiempo que hay en transporte público o coche particular, desde Pozuelo, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes. Y claro, que luego nos digan, o que parezca que es que los que utilizan coche particular son casi unos caprichosos. Eso es el punto en el que a mí, efectivamente, la retórica del gobierno me pone más nervioso, y este tipo de planes que casi nunca tienen en cuenta el coche particular y cuando tienen en cuenta es para penalizarlo, me parecen más peligrosos. No, y en plena ofensiva precisamente a vehículos como el diésel. Es que y encima de eso, a los más baratos y a los más accesibles. Han convertido a aquellos a quienes ahora quieren cuidar por esto de que tienen la pobreza de transporte en los parias a los que no dejan moverse. Quiero decir, una persona que solo se puede solo se puede permitir un coche diésel de hace 10 años porque no se puede comprar otro coche, y además vive en las afueras de Madrid, en un pueblo de las afueras, porque evidentemente no se puede pagar una casa en el centro de Madrid o dentro de la M30, y resulta que tiene que ir y venir todos los días en transporte privado. Y resulta que no le dejas entrar a la ciudad de Madrid, o que le pones multas, o que le pones restricciones, o que tiene que ver si es día par o día impar para poder ver si puede coger el coche o no lo puede coger. Y a todo esto, luego lo que haces es, en lugar de facilitarle, oye, pues mira, tú tienes un coche, ¿no? Pues yo te voy a dejar que te muevas aquí porque tú no tienes otros recursos. No, pues lo que quieren hacer es ahora un grupo de trabajo, de nuevo dispendio público, para tratar de solucionar estos problemas que ellos mismos han creado. A mí lo que más me molesta de todo esto, Domingo, es que ellos crean el problema, ellos han intervenido en el mercado de la vivienda fastidiando los precios del alquiler, y no hacen más que tratar de seguir interviniendo para solucionar los problemas que han ocasionado sus propias intervenciones. Pues en esto es lo mismo. El diésel fue una tecnología impulsada políticamente. En Europa se impulsó políticamente el diésel, y los mismos que impulsaron políticamente el diésel ahora quieren acabar con él. Y ahí metemos a los dos grandes partidos y a prácticamente todos los gobiernos de la Unión Europea. Domingo Soriano, muchas gracias como siempre por tu análisis. Gracias. Y hoy hemos cambiado el orden de las fichas. Primero hemos tenido a nuestro analista de cabecera, Domingo Soriano. Además tenía compromiso, se tenía que marchar, por eso lo hemos escuchado antes. Pero, bueno, nos ha dejado votando Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos ha dejado votando, Domingo, muchos asuntos interesantes para el análisis, a los que le vamos a poner ahora cara y ojos, y sobre todo cifras, números encima de la mesa. Sí, porque como bien has comentado previamente, el gobierno ha planteado el desarrollo de un plan contra la pobreza de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, ellos lo definen en su página web del Ministerio de Transportes en dos sentidos. Por un lado, dicen que es la dificultad de acceder al transporte por la falta de medios económicos o por falta de oferta suficiente y adecuada. Y también dicen que se considera pobreza de transporte cuando el tiempo para llegar a estos destinos esenciales es excesivo, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada territorio, y también la adecuación a las personas como de movilidad reducida, y hablan también de cuestiones relativas a la edad, el género, el grupo social. Por tanto, esto, simplemente solo con esto ya podemos intuir o digamos señalar lo que comentaba Domingo Soriano previamente, de que muchas veces, o casi siempre, el transporte público lo que hace más que facilitarnos la vida es retrasarnos más en nuestros movimientos por la Comunidad de Madrid, en nuestro caso. Porque entonces habría que abordar esta cuestión no ya en lo que respecta al transporte privado, sino y también al sistema público de transportes. Bueno, es curioso, ¿no?, la forma de pensar que tiene el político. Resulta que habría fórmulas para conseguir que el transporte público funcionara mejor, y que la combinación entre transporte público y transporte privado hiciera que la agilidad de la movilidad de los propios ciudadanos fuera cada vez mayor. De hecho, antes de que se impusieran las restricciones al tráfico en el centro de Madrid, me atrevería a decir que Madrid era una de las ciudades europeas. Alababa Domingo el transporte público de Madrid respecto al de las grandes ciudades urbanas europeas, París, Italia, etcétera, Roma, etcétera, etcétera,
Y es cierto, el transporte público de Madrid es un muy buen transporte público. Pero antes de que se empezaran a imponer las restricciones en el centro para los vehículos a motor, bueno, Madrid era una ciudad que se manejaba fenomenal en coche. Es verdad que siempre ha habido atascos como en las grandes ciudades, pero Madrid es una ciudad que siempre ha tenido la virtud de poder sortear determinados atascos. Ha sido una ciudad muy ágil en transporte privado, lo digo desde la experiencia. Llevo años utilizando el coche en la ciudad de Madrid y sí he tenido atascos, evidentemente, como los ha tenido todo el mundo, pero no era un atasco diario y un atasco diario de 1 hora y media, sino que era bastante ágil, y la combinación con los servicios de transporte público era muy buena, porque los transportes públicos no estaban congestionados y funcionaban fenomenal. En cuanto empezó a haber restricciones al centro para la movilidad en transporte privado, lo que ha ido sucediendo es que se ha ido congestionando el transporte público. Ahora vemos unos fallos importantes, muy importantes en cercanías, y tampoco se ha ido terminando de solucionar el problema del transporte privado. Con lo cual, lo que hace el gobierno es, en lugar de decidir qué tiene que hacer para que el transporte sea accesible y además ágil en la Comunidad de Madrid, se dedica a poner restricciones al tráfico, se dedica a decirle a la gente lo que tiene que hacer, se dedica a la gente a decirle qué coche se tiene que comprar o qué coche no se tiene que comprar, o directamente que no se compre un coche. Le dice a la gente que tiene que coger transporte público. Luego, además, tiene unos problemas enormes cuando aparecen soluciones como Uber, como Cabify, como otra serie de alternativas al transporte en coche por la ciudad de Madrid, a los taxis, que además lo que hacían era abaratar ese servicio. Es decir, ha estado poniendo palos en la rueda a la movilidad de las personas. ¿Por qué? Pues porque hemos olvidado el objetivo. Para el gobierno, los distintos gobiernos, incluido el del Ayuntamiento de Madrid, el objetivo no es facilitar la movilidad de los ciudadanos, no es que el que vive en un pueblo a las afueras, como es tu caso y el mío, que ambos vivimos en pueblos a las afueras de Madrid, tengamos alternativas fáciles, rápidas y baratas para llegar al centro de Madrid y que no tengamos problemas. No, los objetivos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la gran clave de bóveda que ha regido la política de movilidad en Madrid durante los últimos años. ¿Y qué han conseguido? Pues que cada vez sea peor el acceso, y como el objetivo es la reducción de gases de efecto invernadero, resulta que suben los impuestos, penalizan al diésel. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que vas aislando cada vez más a esas personas que viven fuera de la ciudad de Madrid, en muchos casos porque no pueden vivir dentro, aunque quisieran, porque los precios de la vivienda son infinitamente más baratos fuera que dentro, y lo que haces es que les impides poder llegar, por ejemplo, a sus centros de trabajo. Y esta es la política que ha regido al gobierno. Sí, lo de que quieren reducir las emisiones es cuando les interesa, porque ya vimos la semana pasada cómo, ante el parón de suministro de energía, aparte de la industria española, se vieron obligados a quemar carbón y a quemar diésel. Por tanto, en fin. Pero como bien comentas, buena parte o prácticamente la práctica totalidad de los problemas vienen por las trabas que se ponen al uso de los vehículos privados, y en este caso concretamente al uso de vehículos, digamos, de combustión que se nutren de combustible diésel, porque lo que el gobierno plantea ahora es subirle en casi 10 céntimos los impuestos al diésel, precisamente para, según ellos, equipararlo al precio de la gasolina. Vamos a recordarle a todos nuestros oyentes, Rubén, que cuando llenan el depósito de su coche, la mitad son impuestos. La mitad son impuestos, indirectos, tasas, etcétera, etcétera, etcétera. No contentos con eso, lo que está haciendo el Ejecutivo es pensar de qué manera pueden encarecer todavía más la factura al usuario para engordar todavía más el bolsillo de impuestos que cobran. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero habla de pobreza energética. De transporte. Entonces, como tenemos pobreza de transporte, lo que hay que hacer es sangrar todavía más a los ciudadanos, impedirles todavía más la movilidad, para luego ser nosotros los que les damos una solución. ¿Y por dónde crees que van a pasar las soluciones, Rubén? Pues por hacer más pobres a la gente, ¿no? Porque, en fin, a quien más va a afectar esa subida de impuestos al diésel es precisamente a aquellos que tienen menos renta. ¿Por qué? Porque son la mayor parte de personas que usan coches de diésel
son gente con una renta más baja. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse comprarse otro coche de tecnología distinta o superior. Y de hecho, entre los 13 millones de usuarios de vehículos diésel, 9 millones, es decir, el 70% del total, tienen un coche de más de 10 años de antigüedad. Por tanto, ya no solo, como decías, que estén sujetos a este impuesto, sino que además se les pone trabas a la movilidad. Entonces, aquí lo que vemos es, no sé si hipocresía, pero al menos falta de coherencia, porque se nos dice, no, vamos a proteger a la gente más pobre. Y por otra parte se nos dice, no, vamos a ponerle más impuestos a la gente más pobre. Esto carece de sentido totalmente. Y de hecho, según un estudio de Funcas, al final lo que va a suponer esta subida de impuestos es una recaudación adicional de 1.400 millones de euros. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Pues a lo mejor ese es el objetivo, ¿no? No, lo que están es trazando planes. Lo único que les preocupa, parece, a este gobierno aprobar, además, es lo que está siempre negociando en los últimos días en el Parlamento con sus socios, son cómo subirnos los impuestos a los bancos, a las energéticas, la subida del diésel, subida a las primas de seguros privados, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren recaudar más y más y más. Y eso que llevan años consiguiendo récords de recaudación, entre otras cosas, porque se aprovechan precisamente de la subida de la inflación y que por lo tanto les ha venido fenomenal para hacer un incremento de ingresos por el impuesto del IRPF y por supuesto en los impuestos al consumo, que al subir los precios subía también la parte proporcional que pagamos en impuestos. Rubén, ¿alguna reflexión más respecto al tema del día de hoy? Pues básicamente hacer referencia a cómo... básicamente a la obsesión de este gobierno por subir los impuestos. Lo decíamos ayer y no nos cansaremos de repetirlo. Entre impuestos y cotizaciones sociales ha subido desde 2019 en 81 ocasiones los impuestos el gobierno. Y esto lo que nos hace al final es un país, bueno, al final a la población media con menos recursos para poder gastar naturalmente. Sumado a la inflación, hemos visto ya muchas veces cómo los salarios reales han perdido poder adquisitivo desde 2019. En concreto, un 2,5%. Eso nos hace entre los países, o sea, nos hace estar en la lista de países que más poder adquisitivo han perdido desde la pandemia de coronavirus. Y al final hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como bien ha destacado en su último informe del impuestómetro el Instituto Juan de Mariana, si hacemos todo el sumatorio de impuestos que se pagan, tenemos que un contribuyente medio de su salario, digamos, bruto, está pagando más de la mitad a Hacienda. Más de la mitad. Fíjate que toda la problemática del tema del día de hoy me ha recordado mucho al día en el que, en el mes de octubre, cuando estábamos todavía en el mes de octubre, Rubén, el presidente del gobierno, no recuerdo exactamente el motivo por el que se hizo estas declaraciones, el presidente del gobierno anunció un paquete de medidas, un paquete de ayuda a las pymes en España. Un paquete de 4.500 millones, me parece que fue lo que anunció. No sé si fueron 4.000 o 4.500. Creo que fueron 4.500 millones lo que anunció en ayudas a las pymes. Un plan que no sé si ha puesto en marcha porque no le han dado publicidad, lo cual quiere decir que probablemente no lo hayan puesto en marcha. Igual que todas las ocasiones en las que ha anunciado que iba a crear 50.000 viviendas un día, otras 100.000 viviendas otro día, o 200.000 viviendas otro día. Viviendas que todavía no han puesto en marcha. Bueno, pues aquel día anunció un plan de incentivos para ayudar a las pymes. Claro, yo decía, ¿cuánto lleva quitándole a las pymes con las subidas de impuestos que lleva en marcha desde que puso sus pies en la Moncloa? Bueno, pues no sé si salían exactamente para pymes, más de una decena de nuevos impuestos. Sí, así es. Y ligado con esto, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que desde que gobierna Sánchez hemos perdido 5.000 pymes en total. Es decir, que tenemos 5.000 empresas pequeñas y medianas menos que desde que comenzó a gobernar Sánchez. ¿Y por qué? Pues bueno, básicamente por toda la regulación, todas las trabas y todos los impuestos que se ponen sobre ellas. Es tremendo. Rubén Folguera, muchas gracias por acercarnos todos estos datos, por acercarnos esta problemática en el día de hoy, que si bien quizá no está dentro de la agenda informativa más, más noticiosa,
tenemos una portada informativa que nos lleva a otros temas, pero sí es cierto que retrata muy bien cómo ha sido y cómo está siendo la política que lleva a cabo este gobierno. Esquilmar a la clase media, esquilmar a la clase baja, esquilmar a la clase alta también, tratar de freírnos literalmente a impuestos y luego sacarse de la manga conejos de la chistera, como pueda ser precisamente esta ayuda que quiere ahora para la pobreza del transporte. Hablamos de pobreza energética, pobreza del transporte. Todo es pobreza, no podemos usar nuestros coches privados, hay que usar transporte público. ¿A ustedes les suena todo esto de algo? ¿No les suena a tiempos pretéritos en algunas repúblicas soviéticas? ¿No les suena esto a una planificación de cómo tenemos que vivir nuestra vida? ¿Qué coche tenemos que comprar o dejar de comprar? Si podemos comprarlo o no comprarlo. Freírnos a impuestos por absolutamente todo y luego darnos una subvencioncita, una paguita, una ayuda para poder llegar al hospital o poder llegar al colegio. Esta es la paradoja del gobierno que tenemos. Cada vez que oigan ustedes a anunciar un plan de estas características, piensen en lo que les están robando a ustedes en sus bolsillos para luego darles la ayuda. Y en cómo les han impedido a ustedes ordenar su vida como ustedes quieran para luego decir que les van a dar una ayuda para que usted ya no decida cómo llegar al hospital, sino para que pueda llegar al hospital. Y este es el verdadero drama del gobierno que tenemos y que trata de planificar nuestras vidas siempre con peor intención, como ha demostrado este plan contra la pobreza del transporte. No seas pobre de transporte, querido Rubén. Vaya. Pues sí, me dejas el gobierno no serlo. Muy bien, muchas gracias Rubén por tus datos. Antes de irnos a mercados, que vamos a abrir enseguida el capítulo de mercados, déjenme darles un consejo. Porque hay que cambiar de tema y hay que hacerlo para hablar, por ejemplo, de la vivienda. El otro día me enteré de que una empresa de inversión inmobiliaria está arrasando. Se llama Cibisland y ofrece garantías a todos sus proyectos y rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Me costó creérmelo, pero aquí trajimos a Íñigo Torroba, a su CEO, a su director, y nos estuvo comentando cómo funciona ese modelo de negocio de crowdlending inmobiliario, que no significa otra cosa que ofrecer financiación a la promoción de vivienda, a la promoción inmobiliaria, pero hacerlo a través de capital privado. De modo y manera que si uno invierte en Cibisland, lo que estará haciendo, desde 250 euros puede invertir, está invirtiendo en la financiación, en prestarle dinero, en definitiva, a una promotora que va a construir una fase de un edificio. Cuando se termina la construcción de esa fase, o incluso generalmente mucho antes de que termine, el promotor devuelve el préstamo y nosotros recibimos nuestra inversión con un retorno de entre el 10 y el 13% histórico que lleva Cibisland. Una manera muy novedosa de exponerse al mercado inmobiliario y hacerlo siempre con garantías, la que ofrece en este caso Cibisland. 12:48 minutos de la mañana, 11:48 en Canarias. Nos vamos ahora sí a los mercados.